¿Qué onda, wows? Habiendo pasado la mitad del año, es el momento de continuar con los videos que más les gustan. Después de los fracasos en la música, llegamos a los fracasos en el cine. Como siempre les digo, para que una película empiece a ser redituable, debe de haber generado 2.5 veces su presupuesto y así cubrir gastos de producción, de marketing, de distribución y empezar a generar ingresos. En años recientes, algunas películas han aminorado sus gastos de marketing para tener menos pérdidas, pero aún así vamos a considerar la regla del 2.5. Otras logran recuperarse después con sus rentas en home video o ventas a plataformas de streaming, pero ahorita solo vamos a considerar su paso por los cines. Ahora sí, saquen sus palomitas porque vamos a ver los 15 mayores fracasos de la primera mitad del 2025 en cines y dos menciones especiales. Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Wow, ¿qué pasa? Número 15. Hurry Up Tomorrow. Esta película inspirada en el álbum y en las vivencias de The Weeknd, transformando su depresión y ansiedad en un thriller psicológico protagonizado por el mismo Jenna Ortega y Barry Keoghan, fue visto como pretencioso e incluso las burlas de la actuación del cantante en redes sociales no lograron que la gente mostrara interés en verla. Menos mal que tuvo un presupuesto relativamente bajo de $15 millones porque en su fin de semana de estreno se esperaba que hiciera 9 millones en Estados Unidos, pero solo hizo $3 millones y de ahí para abajo. Fuera de su país de origen, el interés fue incluso menor, obteniendo en total $7.6 millones, causando pérdidas estimadas de más de $29 millones. Shut the fuck up. Shut up. Número 14. El último respiro. Este es un thriller con Woody Harrelson y Simu Liu que fue estrenado en Estados Unidos en febrero con buenas críticas, pero que no fue del interés del público, iniciando en un buen segundo sitio, pero desapareciendo rápidamente de los cines. Llegó a otros países del mundo, pero en algunos otros se llevó directamente a plataformas. Recaudó $24 millones de 57 que se esperaban, quedando $33 millones por debajo. Número 13. Capitán América, un nuevo mundo. Con un nuevo Capitán América se estrenó esta nueva película del MCU tras algunos tropiezos y después del tibio recibimiento de la serie Falcon y el Soldado de Invierno y de la idea de Falcon como el nuevo Capitán América, nos temíamos lo peor. Seguramente Disney esperaba que recaudara una cifra similar a la última película de Ant-Man, que ya de por sí fue baja, pero quedó 40 millones por debajo. Es la séptima cinta más baja de las 36 del MCU, con $415 millones, 700 millones menos que la tercera parte Civil War y 300 millones menos que la segunda parte Winter Soldier. Se calculan pérdidas de más de $34 millones. Número 12. El robo perfecto, Pantera. El robo perfecto o Den of Thieves fue estrenada en 2018, obteniendo $80 millones de un costo de producción de $30 millones. Gerard Butler regresó 7 años después para la segunda parte, estrenada el pasado enero, que a pesar de que entró en primer lugar de la taquilla de Estados Unidos, un pésimo boca a boca la hizo desaparecer del top 10 en 2 semanas. En el resto del mundo su recibimiento fue mucho peor, recaudando $58 millones, casi 30 menos que la primera, y $40 millones por debajo de lo esperado. Número 11. El esquema fenicio. La última película del aclamado director Wes Anderson cuenta con un elenco de primer nivel como suele ser su filmografía, con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bill Murray, Benedict Cumberbatch, William Dafoe y Benicio del Toro como protagonista. Estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes, pero al público no le convenció. Me parece que para una película independiente, $30 millones de presupuesto es algo alto y terminó siendo la cinta con peor taquilla del director desde 1998. Obtuvo $32 millones, quedando $42 millones debajo del estimado mínimo. Número 10. El amateur. Rami Malek, fuera de Bohemian Rhapsody, nunca ha sido un protagonista en películas taquilleras. En este caso también fungió como productor y confió mucho en este thriller que al menos en México tuvo buena publicidad y pasaba su tráiler sin parar en el cine, pero el resultado fue mucho más bajo de lo esperado, viéndose afectado por críticas mixtas. Obtuvo $96 millones en todo el mundo, perdiendo alrededor de 54 millones. Número 9.
Thunderbolts. Llegamos a la película número 36 del MCU y la quinta con peor recaudación de la franquicia. Aquí Disney se volcó completamente en hacer producción de la película para que supiéramos de su existencia, con una estrategia muy interesante de cambiarle el nombre después de su estreno a New Avengers, incluso cambiando toda la publicidad exterior. Logró mantenerse 2 semanas en el primer sitio de la taquilla, pero después pasó al segundo con el estreno de Destino Final y al cuarto con los estrenos de Misión Imposible y de Lilo y Stitch. Ni sus buenas críticas la salvaron, obteniendo $381 millones, con 68 millones por debajo del mínimo esperado. Número 8. Código Negro. El que alguna vez fue ganador del Oscar, Steven Soderbergh, estrenó este año 2 películas y a las 2 les fue muy mal en taquilla. Una es Presencia, que gracias a que tuvo un costo de producción bajísimo no entra en esta lista. La otra, siendo tan sumamente sencilla, sorprende que haya costado $50 millones, que seguramente se fueron casi todos en contratar a Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomi Harris y Pierce Brosnan. A pesar de las buenas críticas que obtuvo, al público se le hizo muy aburrida, causando un mal boca a boca, terminando en $43 millones en recaudación, unos 81 millones por debajo del mínimo esperado. Número 7. El Contador 2. En 2016 fue estrenada El Contador, obteniendo casi 4 veces su presupuesto en taquilla, o sea, un éxito. En streaming mucha gente la siguió viendo, así que se anunció que sería una trilogía. Pero esperar 9 años para sacar una segunda parte de una película pequeña es mucho tiempo y a la gente se le olvidó, o por lo menos yo no recordaba su existencia. La segunda parte, con un costo de producción del doble que la primera, recaudó $102 millones, 50 millones menos que su antecesora y unos $97 millones en pérdidas, así que dudo que continúen con la tercera. Número 6. The Alto Knights, Mafia y Poder. Robert De Niro volvía al cine de gángsters haciendo 2 personajes en esta película, en la que Warner confiaba mucho en un principio, pero que fue retrasando hasta estrenarla sin hacerle publicidad, dando como resultado una taquilla terrible y unas críticas desastrosas. Mundialmente obtuvo solo $9.5 millones, quedando 102 millones por debajo del mínimo que el estudio alguna vez soñó. Antes de pasar a los 5 primeros lugares, vamos a hacer una pausa para que le den un like a este video. Síganme en mis redes sociales, se las dejo aquí abajo también para que estemos conectados. Y suscríbanse a Huevo Que Pasa, sin olvidar darle a la campana de notificación para que les avise cada vez que subamos un video nuevo. Número 5. Ballerina. Después de 4 películas de John Wick, donde vimos algo muy poco común, que una cinta con presupuesto moderado saltara de manera descomunal en la taquilla en cada una de sus películas hasta alcanzar los casi $450 millones con John Wick 4. Si bien la primera costó solo 30 millones, Ballerina tuvo un costo de producción de 90 millones, casi lo mismo que la taquillera cuarta parte. Sin embargo, Ballerina solo ha recaudado 108 millones, o sea, más de 100 millones debajo del mínimo esperado y quedando muy por debajo de las 3 últimas de John Wick. Le quedan algunas semanas en la taquilla, pero se prevé que haga solo de 15 a 20 millones más. Número 4. Mickey 17. Esta película de ciencia ficción marcaba el regreso del director de Parásitos después de haber ganado el Oscar hace unos años. Tuvo en su mayoría buenas críticas, aplaudiendo el trabajo tanto del director como de Robert Pattinson como protagonista. Sin embargo, yo creo que era una película con un tono muy del autor y no de una película muy comercial, así que su alto presupuesto de $118 millones le impidió ser rentable, y con una taquilla de $131 millones quedó más de 163 millones por debajo de lo esperado. Número 3. Helio. ¿Qué te hicieron, mi querido Helio? O más bien, ¿qué caso no te hicieron? Así como en la película se sentía solo este personaje, así lo dejaron en las salas de cine, abandonado. A esta película, tras su retraso de más de un año cuando ya se iba a estrenar en 2024, Disney decidió hacerle casi nula publicidad, posiblemente por los fracasos que había tenido en el año. Así, poca gente se enteró de su existencia, y entre gran competencia en cines de Lilo y Stitch y de Cómo Entrenar a tu Dragón, tuvo el peor estreno en la historia de Pixar. Aún le quedan algunas semanas en cartelera, y las películas familiares suelen tener buenas piernas o aguante en taquilla. Al momento de terminar el primer semestre, lleva $56 millones, y en comparación
comparación con otras películas similares en las mismas fechas, le calculo otros 45 millones, así que posiblemente estará llegando a los 100. Pero con un costo de producción de 150 millones de dólares, se estima que estará perdiendo más de 250 millones. Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Número 2. Misión Imposible, la sentencia final. Hablando de grandes presupuestos, Tom Cruise y compañía perdieron la cabeza con la última película de Misión Imposible, con un costo de producción extremadamente elevado de 400 millones de dólares, con lo cual tendría que hacer 1,000 millones para empezar a ser rentable en su paso en cines, tomando en cuenta la gran campaña publicitaria que se le hizo. Hay 57 películas en la historia que han superado los 1,000 millones, pero ninguna de Misión Imposible. La que más se acercó fue Fallout en 2018 con 786 millones, seguida por Protocolo Fantasma con casi 700 y Rogue Nation con 688. La sentencia final está a punto de pasar a su antecesora con 561 millones de dólares, que si hubiera costado 200 estaría perfecto, pero gracias a su costo desorbitante acabará 400 millones de dólares debajo del mínimo esperado. Voy a hacer dos menciones especiales recién estrenadas hablando de presupuestos altos. F1, a pesar de haber tenido un estreno bastante decente de 144 millones de dólares, este ha sido mucho menor a Top Gun Maverick del mismo director, que se estrenó en una fecha similar con 248 millones, o sea, casi el doble que F1, y un presupuesto de 177 millones de dólares, mientras que F1 tiene un presupuesto de 300 millones de dólares, por lo que le queda mucho hasta llegar a los 750 que como mínimo debe de hacer. Es posible que lo logre, pero le podría costar con estrenos próximos como Jurassic World, Superman o Fantastic Four. La segunda mención es para Megan 2.0, que con un presupuesto de 25 millones de dólares, más del doble que la primera parte, se estrenó con 17 millones de dólares mundiales, la mitad que el estreno de la primera. Esto sin tomar en cuenta las malas críticas que ha recibido, mientras la primera fue aclamada, por lo que aunque el mínimo a llegar de 62 millones no es tan alto, un mal boca a boca podría hundirla. Veremos qué sucede con estas dos películas al final del año. Número 1. Blancanieves. Desde su anuncio, sus trailers y las controversias con sus actrices, los enanos, etc., se veía venir que sería un fracaso, pero yo creo que no imaginaron que sería un fracaso de este tamaño, teniendo la peor taquilla de todos los live actions de los últimos 20 años, sin contar Mulan, que se estrenó en pandemia. Para ponerlo en perspectiva, siendo que La Sirenita no resultó un fracaso absoluto como tal, pero sí tuvo malos números, recaudó 570 millones de dólares y Blancanieves recaudó 205 millones mundiales, o sea, menos de la mitad. Y si a esto le sumamos que es la película más cara de todos los live actions, pues el resultado es peor, con más de 460 millones de dólares por debajo del mínimo esperado. Sin duda, un año de muchos fracasos para Disney. ¿Qué hubiera sido de ellos sin Lilo y Stitch? I'm sorry, my dear. Díganme en los comentarios cuál de estas películas merecía más el fracaso y cuál menos. Les dejo por aquí abajo algunos de los últimos videos que hemos hecho y muy atentos porque después de los fracasos siguen los éxitos. Muchas gracias por vernos, yo soy Edu Rocha, seguimos entrando al cine en Wow, ¿qué pasa? Nos vemos pronto.